¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Entre Apolo y Dionisio. El día de hoy vamos a hablar del ego, del ego. Famoso ego, ¿qué te parece? ¿Cómo te ha ido, Luciano? Bien, estoy súper bien. ¿Cómo te ha ido, Luciano, Mira, con la música, últimamente con el he arte? estado más pintando, fíjate. ¿Ya? Y ahora también el casting que te dije que había entrado, pues así que un poco expectante a eso, a ver si es que de repente queda, uno no sabe. Claro, uno no Igual sabe. fue súper imprevisto, como que armamos la banda, ensayamos una vez nomás y fuimos al tiro a dar el casting así. Ya, Así bacán. que igual Y le no, salió bien. no tenía... Y eso Sí, es nos salió importante. bien, nos salió bien. Bien. Los niños estaban también justo como Estaban fluyendo. estábamos fluyendo, justamente. Muy Sí. bien. Bueno, vamos a hablar del Contamos- ego el día de hoy. Exactamente. ¿Y qué significa ego? Esa es una buena pregunta. Yo no lo sé. Es una pregunta que uno se puede hacer, por ejemplo, ¿eres tú la persona que realmente eres ahora? Bueno, pero buena pregunta. Sí, po. ¿Quién soy? ¿O estoy siendo? ¿O no eres tú? ¿Ah? Claro, buena pregunta. Y ahora me gustaría saber también de dónde viene. ¿Cuál es su Claro. etimología? ¿Qué es lo que es el ego? Mira, por lo que estaba viendo acá viene de este latín, de la palabra ego, que significa del yo. Ya. Ya. Eso significa yo. El yo. Ya, perfecto. ¿Ya? Es Entonces, una palabra latina que significa yo. claro, Perfecto. como en primera persona. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Así que esto estaría Yo pensé que era una sigla, de repente dije, S, O, y dije, de repente puede ser una sigla que significan alguna cosa en inglés o en latino, alguna cosa antigua. Pero nunca Claro. pensé que era tan simple como un yo nomás. Claro, el ego también, no sé, por la diferencia del ego Ujú. con la conciencia, también podríamos hacer esa distinción. Ujú. Porque igual de repente uno piensa que el ego es la conciencia, porque igual podría pensarle que esa persona que te está hablando internamente. ¿Cuál es la diferencia tú crees, por ejemplo? La conciencia. La conciencia, el ego O el inconsciente. o el inconsciente. Sí, ahí uno se puede digregar muchísimo. Y... Claro, porque de repente está esa voz que no habla y ya está el deseo de nosotros propiamente tal. Claro. Entonces hay cosas que nosotros también al momento lo hacemos de manera intuitiva y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Ujú. Y es de repente esa vocecita que lo interpretaban con un angelito, con un demonio que estaba ahí como diciendo, oye, no hagas eso, es malo. Hay como una conciencia que como que nos dice las cosas. Pues, tú ves que hay un hoyo, como que te puedes caer y como que la conciencia te dice que eso es peligroso. ¿Me entiendes? Entonces hacer esa separación, el ego en este caso estaría siendo la parte mental que uno tiene. Mira, ahí me acordé de ese diablito, me acordé Ya. de Freud. Porque Freud Ya. hablaba de eso, que nosotros tenemos un diablito que es como un impulso, Claro. que es como un impulso animal. Ya. Y después está el superego, ¿ya? Que nos dice, mira, esto es lo que podrías hacer, porque esto te va a dar, de alguna forma, puntos sociales. Entonces Eso. tú quieres demostrarle a los demás, y por un lado tú quieres demostrar a los demás, y por el otro lado es una pelea constante. Entonces el ego está justo al medio, está mediando para que tú seas tanto la parte animal, como esa parte que los demás esperan de ti. Claro. Imagínate, son es un como mediador el es ego. un mediador. ¿Cachai, no? Entonces, igual, por ejemplo, si tú ves, bueno, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un científico Ya. que él estudió mucho el tema de los niños y del crecimiento, ¿ya? Ya. Y entre eso, él se dio cuenta que nosotros cuando nacemos en nuestra etapa, nuestra primera concepción es el ego. O sea, nosotros Sí. somos ego primero, todo niño tiene ego. Y en algún momento llega un punto en donde se empieza a ver a sí mismo y empieza a ver a otros. Y se da cuenta que no está solo en este mundo. Y ahí es cuando empieza a sacar ese ego de a poco. O sea, en pocas palabras, una persona que vive con ego es porque no está mirando a otros. Claro, ¿Cachai, es no? una vista... Payet, ahí está, Payet. Payet. Payet habla del desarrollo del niño hasta su adultez. Claro. Y él se encontró con ese detalle que todos somos ego y después nos va dándose cuenta que hay más gente. Claro, Imagínate, o sea, no es que ese niño vea a su mamá, sino que él piensa que él está todo para él. exacto. Después se da cuenta que hay niños, que hay una mamá, que hay un papá, que hay personas que lo ven, que lo escuchan. Que lo están observando, claro, cuando uno nace uno cree que es la única persona que está en el mundo y después uno se da cuenta de que hay pillares y todo es un grano de arena. Así es. Entonces igual Esa es la teoría de Payet. es bueno como entender esas proporciones para Claro. también bajarle un poco al tema del ego y ver que como nosotros hay millones de personas más y de repente ya el ego, por lo que estaba leyendo un poco, amigo, tiene que ver un poco con el tema de identificarse también con algo, para desarrollar un poco lo que tiene que ver el tema de la personalidad de cada uno. Ujú, Y esto van haciendo, obviamente, base a la experiencia que vamos teniendo ujú. y el personaje que vamos actuando dentro de esta sociedad. Que esta sociedad también, por ejemplo, nos coloca algunas formas como comportarnos,
algunas cosas que nosotros ya vemos en las redes sociales. Mira, ahí me acordé de Jean-Paul Sartre. Ya, cuéntame, a ver. Jean-Paul Sartre hablaba de que el ego es una construcción social. Eso. O sea, ni siquiera es propia. Es porque los demás nos hacen nuestro ego. O sea, nosotros vemos a los demás y pensamos que los demás... Nosotros estamos haciendo algo, pero no. Es verdad, estamos reaccionando al estímulo social. Y por lo tanto, él dice que el ego no existe en realidad, sino que más bien es un estímulo o una construcción social simplemente. ¿Cachai, no? Claro, pero una construcción social que igual es algo que está y también hay que tenerla en cuenta. O sea, tampoco podemos dejar de todo el ego porque también hay formas de comportarse, ciertos perfiles. Entonces, de repente, no sé, para un cargo de jefe, de repente vas a tener que tener un poco el alter ego y ser un poco más serio, no tan realmente ya. Pero también está la otra pendiente que es ser tú auténtico. ¿Sabes? Es bueno aclarar lo auténtico con un poco con lo trascendental. Me gustaría un poco que... Interesante ese tema. Sí. Por ejemplo, yo solo a no creer en lo trascendental. Ya. ¿Por qué? Porque yo soy materialista. Ya. Tú eres idealista. Claro. Tú crees que nosotros vemos cosas y le damos forma. Por ejemplo, esto es una taza para ti, ¿cierto? Sí. Ya, para mí esto no es una taza. O sea, nosotros después la definimos como taza, sino que esto es una materia que nosotros le damos significado. Ah, ya. Pero no es que el significado haga la taza, como se dice. Sí, entiendo. Entonces, como yo soy materialista, no puedo creer que haya algo espiritual o algo mágico que crea la vida. Ya. Claro, tú crees que nuestra conciencia crea cosas y atrae cosas. Y entre ellas, por ejemplo, está la ley de la atracción, Sí. el pensamiento mágico, primitivo, que suena... No lo estoy diciendo de forma denotativa, sino Claro. como algo negativo. Estoy diciendo simplemente No se entiendo. que son formas Es que igual lo que hablas tiene que ver con un poco como tú te lo vas contando. También. Entonces igual, por ejemplo, ese tema, como de repente que yo lo veo de esa manera, es como más o menos para contarlo como de una manera más mágica, más linda, como del tema de la vida. Pero en el fondo igual se resume a lo que está ya evidente que sería como el método científico ya, que es como ya, no sé, pues para mí, por ejemplo, la conciencia del ser humano actualmente yo creo que son como las redes sociales. Porque al final han alcanzado un puente, una vía, donde nosotros podemos estar todos interconectados. Claro. Y eso yo encuentro que es una unión, ¿me entiendes? De esta conciencia, como que hay alguna búsqueda de encontrarnos todos en diferentes lados y tú ves ciertos comportamientos, cosas y tú te vas guiando por lo que está en las redes, porque al final las redes también, está la vida que nosotros tenemos, pero también mucho de nosotros moldear nuestra personalidad, lo que nosotros vemos por las redes sociales. Por supuesto, no hacen. No hacen, pues entonces al tener esa red intercomunicada, vamos viendo ciertas cosas que resultan, que formas de comportarse, y vamos adquiriendo esas formas de comportarnos y vamos también construyendo nuestro, por decir, ego, porque igual me gustaría ver la definición, la distinción, por ejemplo, ¿cuál es tu distinción? ¿Cuál sería la distinción que tú crees que existe entre el ego y ser auténtico? No lo sé. A ver. No, te pregunto, pero no sabes qué puede ser. No lo sé conceptualizar, para mí es como más o menos parecido. Claro, a mí auténtico, claro, a mí la palabra auténtica creo que, mira, podemos buscarla igual, pero a mí me da la impresión de que ser auténtico tiene que ver más con el tema como lo que tú estás viviendo, que sea orgánico, como que no tienes pensado tanto como en estar mostrando lo que tú estás haciendo. No sé, mira, Heidegger hablaba de que el ego es inauténtico. Mira, me acordé de eso. ¿Ya? Heidegger hablaba de que el ego es inauténtico y por culpa de esa supuesta autenticidad que nosotros pensamos que el ego es muy parecido a la autenticidad. Sí, pero no es la autenticidad, pero por eso. El mismo Heidegger dice que por culpa de esa autenticidad que creemos es que nos alejamos del mundo y pensamos que somos individuos cuando no, cuando somos realmente parte del mundo. Claro. Nos separa el ego del mundo. Sí, pues claramente, si el ego habla de, acuérdate que vimos que era de la primera persona. Claro. Entonces las personas que van a entender mente dualista, las personas que tienen el ego como lo están explorando, le va a servir obviamente para diferenciarse, pues, para ver quién soy. Por ejemplo, no sé, pues yo me gusta estos tipos de gustos, entonces, ¿en qué categoría caigo, por decirlo? Claro. ¿Ya? Y después está el ego que yo te digo que es que tú te empiezas a construir, como ya cuando tú encuentras un propósito, igual el ego tiene que ver un poco, o sea, la autenticidad yo creo que tiene que ver un poco también con el propósito. Mira, acá está viendo la diferencia entre el ego y el ser auténtico. Lo auténtico dice, lo que surge desde la verdad interior,
sin máscara ni autoengaños, ¿ya? Entonces el ego sería como una construcción de algo que todavía no está como claro, es como una búsqueda, podría ser, ¿ya? Algo que nos creemos, pero interiormente de repente no nos sentimos. Y puede ser esta falsa ilusión que hablan del tema del budismo, ¿tú sabes? Claro. Puede ir por ahí también. Ya dice, la persona auténtica dice, el origen, dice, es una voz interna conectada con la esencia, el ser profundo. ¿Ya? Eso dice que es la persona auténtica. Y por el otro lado tenemos la voz aprendida del entorno, influidas por la cultura, el miedo, los deseos. Eso es lo que tú estás hablando. Mira, esa es la descripción del budismo de lo que es el ego. El ego, ¿viste? Por eso que el budismo habla de que el ego es una ilusión. Es como el origen de eso. Claro. O sea, el budismo habla literalmente, el ego es una ilusión porque nosotros estamos con el mundo, somos parte del mundo. Somos parte del mundo, claro. Exacto. Y claro, y el ego te lleva al sufrimiento y te lleva a estar mal. Entonces ellos te dicen que hay que olvidarse del ego, porque el ego lo único que te va a traer es sufrimiento y exceso de deseos que tú no necesitas. Que no necesitas, sí, sí, es verdad. Me ha pasado. Mira, tenemos la motivación también. Por ejemplo, la motivación, la autenticidad, lo auténtico, tiene que ver con la coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace. O sea, hay una coherencia en la forma que tú te comportas, en lo que tú hablas, en lo que haces. No sé si te ha pasado de repente que conoces personas que son como de una forma muy genial cuando están contigo, y cuando están con otras personas se comportan de otra manera, y cuando están con otras se comportan de otra manera, y tienen un montón de apariencias en diferentes lados. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y ahí es cuando también me hago la pregunta, ¿realmente podemos ser auténticos? Claro. ¿Por qué uno siempre se está contando cuentos? Pues uno también se miente a sí mismo y te dice a ti mismo, yo soy auténtico, así como que esto soy yo. Pero, ¿en serio tú crees que realmente tengo una autenticidad así como fija? Yo creo que igual va el tema de la paz interna, porque habla que hay una voz interna como que te hace como tener esa coherencia, debe haber una plenitud, yo creo que va. Pero también puede ser un autoengaño. Es que, pues te digo que si pensamos que todo es autoengaño, es como... No va a llegar a ningún lado. No va a llegar a ningún lado, pues te digo. Ya estamos viendo demasiado escéptico. Sí, pues demasiado escéptico. Entonces yo creo que hay que como hilar la información que ya está, como para darle el sentido a eso. Claro, si no, tratar de comprender. O si no, derribamos todos los conceptos y no es nada. Y quedamos en nada. Y quedamos en nada, mira. Entonces ya, tiene que ver la motivación, dice la coherencia con lo que tú piensas. En cambio, el ego está con la necesidad de la validación. Defensa del personaje, imagen pública. Exacto. O sea, el ego son de estos típicos personas como que le importa mucho el que dirán. Por supuesto. Así que esos son rasgos que podría ser. Pues ya dice superioridad también. Deben ser visto como débil también. O sea, el ego es mucha apariencia, mucha, como dices tú, autoengaño. Puede ser también barreras. Barreras también. Claro, Jung también hablaba, tú me habías contado recién, el tema de la sombra. Esta sombra también que puede ser cosas que tenemos reprimidas. Eso, pues, ya en el fondo ser auténtico tiene que ver con la libertad, la espontaneidad, la paz interior, viste que te había hablado. Tiene el concepto de plenitud, tiene coherencia. Entonces cuando tú te sientes que estás tranquilo, de una tranquilidad interna que se siente, yo lo he sentido, hay veces que me siento así y hay veces que me siento un poco inquieto, como que no estoy bien conmigo mismo. Ya. Hay algo que no tengo completo, de repente estoy pintando este cuadro y no me gustó algo y no me deja en paz, ¿me entendí? O lo saco para afuera para que no verlo, o lo sigo trabajando, ¿me entiendes? Entonces igual esas son como cosas, porque te dicen, que son abstractas, son como el awareness del inconsciente, cosas que entran en y tú vas sintiendo y vas como experimentando esas sensaciones. Y las vas narrando algunos autores también. Porque igual ahí recién corté el hilo. ¿Cuál es el símil que tú buscas o que entiendes sobre el ego y lo trascendental? ¿El ego es trascendental? O sea, ¿hay algo fuera de nosotros que nos hace el ego? Tú dices como que una fuerza estuviera influyendo en nosotros que hace que nosotros motivemos ese ego, algo así. Exacto, o que hayan terceros que sí motiven ese ego y que lo van creando también y te van manipulando sin querer. Yo creo que el ego es algo que está inserto y que ya está. Hay personas que ya lo recorren y lo transforman en ese mal ego, por decirlo, del selfish, de ser egoísta, no mirar por los demás y hacerse el mundo aparte. Y está otro tipo de ego que es el ya para conocerse a uno, ya y una vez que tú te conoces, ya tomas el arquetipo de persona, que también entra fuerte ahí también el arquetipo de persona y el del ego, ¿ya? El de la persona es que todos somos iguales, pertenecemos, nadie es más importante que otro, sí tenemos nuestras cualidades que las reconocemos, por ejemplo, yo sé que tú eres una persona súper estudiosa, sé tus potenciales, ¿me entiendes?
pero eso no quiere decir que tú valgas más que otra persona en sentido de, como la humanidad, ¿me entiendes? En conocimiento obviamente sí, obviamente, la distinción, está claro en eso. Pero no haber una discriminación, no haber una... ¿Me entiendes? O esa discriminación se puede hacer de manera abstracta sola, que ahí dice el Carl Jung, el tema de la sombra. Que tú eres como tú eres nomás, y la persona se siente incómoda contigo, es porque hay algo de ella que envidia de ti tal vez, o tú tienes incorporado, y a esa persona le hace ruido. Claro. ¿Te acuerdas que estaba hablando de eso? Así es. Entonces de repente cuando uno, por ejemplo, tú eres una persona de repente, yo creo, por tu personalidad, que me pasa a mí igual, que puedes caer bien o puedes caer mal. Ajá. ¿Te ha pasado de repente eso? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya tienes tu forma de ser. Entonces tienes un conocimiento. Bueno, el que no tiene forma de ser no molesta a nadie. No molesta a nadie. Y por lo tanto no cae ni bien ni mal. O sea, no, es como que no existiera. O sea, si tú metes ruido, es como decía, me acuerdo del Quijote de la Mancha y Sancho Panza, cuando venían los perros a ladrarle y Sancho Panza le decía, ¿qué hacemos, don Quijote? Y Don Quijote le dijo, tranquilo, los perros ladran porque vamos pasando. Y es así, o sea, si los perros ladran, si hay gente que está hablando o habla mal de ti o te dice algo, es porque estás ahí. Exacto. Te estás haciendo presente para bien o para mal, pero estás ahí. Claro, sí, tienes razón. Y también va la teoría también de lo random. Ya. Se me vino un poco con el ego, no sé si... ¿La suerte? Como la suerte. Como el tema de que nosotros estamos aquí azarosamente. Ya. Porque si fuera azarosamente, ¿para qué vamos a estar construyendo este ego? ¿Me entiendes? De querer ser alguien si supuestamente estamos tirados al azar. ¿Tú qué crees del tema de lo random, de lo azaroso? ¿Crees que eso es algo que está o piensas que somos de un proyecto más grande y dentro de ese nosotros... Me está hablando del determinismo. Como algo así. Mira, te digo de determinismo. Complicado. Es un tema que yo no me caso con ninguno de los dos. Sé que también... Sé que para que haya determinismo deberíamos saber todas las causas. Al menos como yo pienso, las causas materiales, ¿cierto? Yo tengo que saber todas las causas materiales para saber qué es lo que pasó para que yo llegara hasta acá, por ejemplo. Pero ahora, saber todas las causas es imposible saberlas todas. Pero uno sí podría decir, ¿sabes qué? Llegué acá porque me vine en bicicleta, llegué acá porque comí, llegué acá porque desperté bien, llegué acá porque no me tocó trabajar. Eso. Son causas generales, pero hay muchas más causas. Por ejemplo, puede haber sido un amigo que echaron en otro trabajo y ese de alguna forma afectó a otro compañero y así llegué al turno de hoy día porque justamente no sé, se dio la acción, ¿cachai? Claro. Hay un montón de causas. Pero hay cosas que no, como dices, pues como que no tenemos conciencia de que están pasando. Exacto, entonces determinar. El determinismo lamentablemente no es practicable. Ya. No es practicable porque no tendríamos que saber todas las causas. ¿Te das cuenta, no? Por eso es que es mejor contarnos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Somos libre albedrío. Que nosotros todo lo hacemos por libre albedrío, pero eso significaría que no hubiera aleatoriedad también. Sí, claro. ¿Cachai, no? Pero creo yo que también hay un tema de aleatoriedad muy claro. O sea, sí, el tema de... Hay gente que tiene más suerte y gente que tiene menos suerte. Y eso es algo interesante también de estudio. Claro, la suerte también habla... Bueno, también no se puede crear la suerte. Exacto, también hablamos del tema de la suerte, el tema arquetípico, ¿te acuerdas? Que la suerte tiene que ver cuando también tienes desarrollada la habilidad al máximo nivel. Tienes más probabilidad de suerte. Sí, porque por ejemplo, si yo quiero buscar a alguien, digo, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de encontrar a alguien importante o alguien interesante. ¿Ya? No es lo mismo estar en la casa esperando como que llegue alguien, no va a llegar nadie. O sea, claro. Igual uno tiene que hacerse la suerte, tiene que salir a la calle. Tiene que tirar lienza, como se dice. Tiene que tirar lienza, tiene que ir a pescar, o sea, si tú no... Y tienes que salir a hablar también, a crear gente, a comunicarte, no solamente basta... Tú sabes que hay un montón de causas que tú tienes que crear para que se den esas opciones. Eso. Y aún tomando todas esas causas, aún así también está el tema de aleatoriedad. O sea, puedo tener mucho mérito en salir a la calle, buscar el lugar específico donde va a estar esa persona que yo necesito, pero aún está el factor de aleatoriedad de que esa persona justo no llegue, la persona que tú necesitabas. No llega nomás, pues, punto. Claro. Y no llega y no encontraste, o te encontraste con otra persona que no necesitas. Sí, no, sí es verdad. ¿Cachai, no? Sí. Entonces, hay un poco de ambas. Hay un poco de ambas. No es que una sea más que la otra. No se sabe cuánto es la proporción de una o de la otra. ¿Crees que el ego también puede ser un tema frecuencial? Que estés vibrando en ciertos rasgos que vas tomando de las cosas que ves, la incorporas en ti y eso te haga vibrar de cierta manera y puedas traer también cosas similares. ¿Qué opinas de esa idea? No, yo creo que sí es verdad que uno tiene que crear las causas, como te digo. ¿Ya? Uno crea las causas y esas causas se van dando cosas por el mismo hecho de crear causas.
¿Me entiendes, no? Ya. Pero no es de forma mágica, es simplemente el hecho de tomar acción. Si tú no tomas acción y aumenta la cantidad de probabilidades de aumentar las causas, no se van a dar objetivos que tú esperas. Claro. ¿Te das cuenta, no? Entonces, siempre hay un tema material, o sea, si yo tengo sed, lo mejor que puedo hacer es buscar un vaso con agua. Punto. No puedo esperar que llegue mi mamá o alguien a traerme un vaso con agua. ¿Cierto? O tengo que pedirle algo por último, que me traiga un vaso con agua, pero yo no puedo esperar que alguien tenga la iniciativa de que llegue con el vaso con agua. Ah, no, obviamente que no. ¿Cachai, no? Claro. No basta con que yo rece, ¿sabes qué? Ojalá me llegue un vasito con agua. No, o sea, tú tienes que tomar acción también. También, y también puede ser esa lectura que lo que yo te decía, que de repente uno se lo narra, porque en el caso de, no sé, yo te conozco a ti, y sé algunas cosas que te puedan gustar, y me puedo adelantar a traerte ese vaso de agua. Claro. Pero ya sería obviamente una dinámica que nosotros vamos compartiendo. Claro, es una forma de que tú ya entiendes que él es como mi necesidad. Yo no tengo por qué decírtelo. Yo igual conozco tu necesidad y también sé como, mi amigo sabe que necesita esto, ya, y le ayudo. ¿Cachai, no? Entonces, uno tiene que buscar también y entender, pero obviamente se hace un adiestramiento. Entre amigos uno lo vamos conociendo, o entre parejas también, ¿cierto? Cuando entre pareja uno se va conociendo, o incluso tu madre ya te conoce también, pues. Tu mamá viene y te dice, ya hijo, me te traje esto, o esto, y gracias, uno espera eso. Ahora, cuando no está ese comportamiento, uno dice, uy, algo raro pasa, ¿por qué no me dejó de querer? Me dejó... Entonces, se rompe el patrón también. Exacto, igual uno va creando patrones, que tiene mucho que ver con los patrones, ¿cierto? Sí, también. Hoy sí, no, está complejo. Amigo, mira, acá tengo los pros y los contras de este tema del ego. Ajá. Dice que, bueno, el ego, como te contaba en un principio, no es solamente malo. Ya la gente de repente escucha la palabra egoísta, ego, y al tiro se le viene algo negativo. No. Es como la primera concepción. El ego es como te dices, cuando nacemos nos sentimos únicos, pensamos que somos el único ser. Está esta construcción del ego también que tiene que ver con el tema de esta moral, esta estética que ya está insertada en el mundo, ciertas formas de comportarse, ciertas formas de actuar, ciertas formas de vestir, cuestiones, y todo eso va formando tu identidad, tu ego. ¿Ya? Ya, entonces el ego... Bueno, también te crea el auto, ¿cómo se dice? Te quieres tú mismo también. Si tú no tienes ego, te pasa que no tienes buena, ¿cómo se dice? Cuando no te quieres tú a ti mismo, no tienes buena autovideo, decir. Bueno, esa cuestión cuando dices, ¿sabes qué? Tú no te quieres a ti mismo. Entonces es importante que tener el ego, porque si tú no tienes el ego, llega un momento en donde no te quieres. No eres capaz de tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? No. Es importante, el ego te ayuda a decir, no a veces, como dice, ¿sabes qué? Alguien te pide un favor y te dice, préstame este dinero. Y tú también te quedas en la capacidad, si tú tienes un ego y dices, ¿sabes qué? Ya, está bien. Yo soy esto, pero el otro no puedo estar a lo que dicen las demás personas, o lo que dice la sociedad. Cuando no tienes ego puede pasar que pasas a hacer mucho de estar en proyectos de otras personas y no vives tu vida. Exacto. Porque el ego también te da como el no, como el hincapié, la separación. Entonces cuando algo te irrumpe, el ego te podría servir, en este caso como tú dices, para sacar como ¿cómo se puede decir? Para protestar acerca de una situación que podría pasar. En cambio, si no tienes ego, no tienes personalidad... La autoestima. La autoestima, es la autoestima. La autoestima, y es importante la autoestima, porque si tú no tienes autoestima, no haces la división. Tiene que ver con el desarrollo de metas, todo eso, el ego. Por supuesto. Entonces es importante, nomás un exceso de eso. Por eso por ahí ya lo hablaba, o sea, muchos niños pasa que en el principio somos egos, y los niños dicen no, pues hacen su cosa, su pinta nomás. Y quieren comer, y quieren que les sirvan, y piden nomás, piden. Llega un momento que se dan cuenta que hay otros niños, y ahí como que se ponen los niños serviciales. Se ponen serviciales, ayudan a otros, muy comunitarios los niños. Claro. Y ayudan a su papá, le hacen un masaje a su papá, a la mamá, ayudan, le traen, mamá, le traigo esto acá, allá, y quieren mucho, dan mucho amor a los niños. Esa es una edad como entre los 6 hasta los 10 años. Claro. Y ahí los niños de repente empiezan a perder su afecto propio. O sea, se dan cuenta que para tener afecto tienen que dar afecto a los demás, ¿cierto? Y después se acostumbran a eso. Y ahí cuando pierden la palabra que te decía yo, ¿cómo se llama? Era autocomplacencia, autocuidado, algo así. Ya, autoestima. Autoestima. Entonces empiezan a perder la autoestima, por lo mismo, porque se acostumbran a siempre dar cariño y no recibir después. Hay que aprender a recibir también. Y también hay que aprender a recibir. Entonces eso te va dando, en el futuro, uno cuando está en la adolescencia se da cuenta que uno también tiene que aprender a
a tener esa autoestima fuerte también. Exacto. Y para eso es muy importante el ego, nuevamente. Por eso que hay muchos jóvenes que se encierran en un ego, Eso. porque se dan cuenta que, claro, dan amor y no reciben nada. Claro. ¿Cachai, no? Entonces se ponen fríos. Se ponen fríos, justamente. Y el ego también, yo creo que puede servir para aprender. Porque tú de repente tienes un autoengaño de un ego, un alter ego, de una manera que te comportas que tú sabes que de repente está incorrecta. Y va a llegar un momento que va a chocar con una estructura. Ajá. Y te va a hacer romper ese ego y transformarlo en otro. ¿Creces o sigues nomás en tu creencia y te aíslas más? ¿Me entiendes? Ahí tú tienes que ir viendo. Sí, pero sí. Siempre el ego llega a un momento que tiene como que voy a llegar, pero va a llegar como que hay una energía que lo para. Yo me he fijado eso mucho. O si no, ya estaríamos liquidados, imagínate por algún ser poderoso acá. Bueno, me recordé de Nietzsche, a la oración de Nietzsche. Él tenía un ego gigantesco, él hablaba de la voluntad, no hablaba del ego. Él hablaba de que nosotros tenemos una voluntad. Y esa voluntad es imperante, o sea, nosotros tenemos que llevarla a causa, o sea, tenemos que, si queremos ser presidentes, seámoslo. Y seámoslo con fuerza, con determinación. Y no vacilando, no es que las cosas a medias o contándote falsedades, ¿cachai? ¿No? Porque muchas personas vienen y se cuentan falsedades y dicen, no, yo soy bueno acá, yo soy bueno allá. Oye, pero si tú eres bueno, hay un dicho que dice... Demuéstralo. No, o sea, hay un dicho que dice muy claro, así como que si tú estás en un grupo y tú eres el mejor, estás en el grupo equivocado. ¿Cachai, no? Y es cierto eso. Como la autoobservación de uno mismo, algo así, ¿no? Exacto. Eso. Entonces hay que tener ojo con eso también. Si tú crees que estás haciendo las cosas muy bien, entonces no está bien, po. Es porque estás en un lugar que está equivocado, porque está todo bien, po. Nosotros tenemos que buscar la incomodidad constantemente, porque en la incomodidad es que uno se desarrolla. ¿Crees? Exacto. Bueno, la incomodidad está en todos lados. De partida ya donde nosotros vivimos, ya caminar, tengo que ocupar zapatos, un montón de cosas para poder estar tranquilo acá en la sociedad. Eric, amigo, mira, tengo algunas preguntas acá. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, ya estamos ya en el límite ya. Vamos a responder algunas preguntas que había dejado Seti acá. Ya, tu ego, ya hemos hablado harto del tema ya, yo creo que ya sabemos un poco la respuesta, pero igual me gustaría que lo respondiera. ¿El ego te protege o te limita? Las dos. Las dos, claro, las dos, ¿cierto? Claro. Pero sí, te protege más que nada. Te protege de caer en ansiedad, de caer en depresión. Entonces a veces uno se cuenta cosas, te encierras en una burbuja, pero es para defender también de que las personas no te traten mal. Imagínate un joven que tenga bullying. Su ego es muy importante en ese momento. Claro. Pero lamentablemente cuando la gente te trata tan mal, tu ego se va destruyendo y se va colocando diabólico. Claro, y ese niño puede matarse porque no tiene ego de alguna forma. El ego de alguna forma te protege también. Exacto. Es muy importante. Creo yo que la idea del ego de protección es más importante que la de que me estáis... Que te delimitar. Exacto, que te limite, porque uno puede después salir de eso. Ego es igual a zona confort. Sí, zona de confort, por supuesto, por supuesto. El ego está en tu zona de confort, pero como te digo, si tú estás siendo atacado, el ego es lo mejor que tú puedes tener. ¿Y por qué? Porque te puede defender contra la muerte, que es mucho peor que el desarrollo. Entre desarrollarse y morir, yo prefiero desarrollarme y morir. Es por un bien mayor. Ya, ¿cómo definirías, por ejemplo, una situación donde está actuando la autenticidad o el ego? ¿Cómo te podrías dar cuenta de eso? ¿Sabes reconocer una sonrisa falsa? Es que la verdad es que... Ya, la apariencia igual engaña. He aprendido que todo es apariencia. Sí. He aprendido que todo es apariencia y todos estamos constantemente actuando, buscando la aprobación de los demás para fortalecer nuestro ego. Efectivamente, constantemente actuamos. Y eso no, es una retroalimentación para nuestro ego de contarnos a nosotros mismos que estamos haciendo las cosas bien, que está todo bien. Claro. Pero hay que tener cuidado con eso también, de actuar tanto también. Pero, como te digo, ser auténtico significaría ser como un animal. Entonces ahí está complicado, yo no quiero ser un animal tampoco. Yo quiero también crear mi forma de ser. Eso, ir explorando igual, para ir conociendo. Sí, pues digo, también la creatividad también. Hay que tener cuidado cuando dicen ser auténtico. Bueno, ser auténtico podría ser volver a lo natural, pues, volver a no hablar, no tener lenguaje, no tener cultura, ¿cierto? Entonces ahí como que no me calza. Sí, yo creo que la palabra auténtica también es amplia. Yo creo que esa es como una forma de mirarla, un poco, pero yo creo que abarca un poco más la palabra ser auténtico. Ya. Ya, amigo, vamos a ir a la conclusión.
Dale. Ya, yo voy a leer la primera parte y tú vas a leer No, completa no, sí, es cortito en todo caso. Pero hazla lentito, para que no Ya, vamos sacándole... dice, el ego no es el enemigo, sino el velo. Espera, ahí me gustó. El ego no es el enemigo, sino el velo. O sea, es como que es algo que te cubre. Como la protección. Es una protección, ¿te das cuenta? No, es una coraza el ego. Es para que no te vean como, en el fondo el ego... Pero dice que no es el enemigo, es una coraza que te protege. Exactamente. Cuando lo entendemos, se convierte en mapa, no en cárcel. Mira, por supuesto. Buena, aprendizaje. Por eso te digo, es como tener una coraza que te ayuda y que te da una sensación de seguridad también. Entonces es muy importante el ego. Pero si esa coraza aumenta mucho, nos quedamos petrificados, encerrados. Ahí también. Eso. Ahí está la limitación. Ya dice, la verdad, la verdadera libertad no está en eliminar el ego, sino en reconocerlo sin identificarse con él. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué entiendes por eso? Es que ahí me está diciendo claramente que hay que tener cuidado de no mentirnos a nosotros mismos también. Eso. Porque ese ego también es una coraza que nosotros de repente creemos que esa coraza es bonita. Pero de repente los de afuera no les gusta esa coraza. Te ves feo. De repente una coraza de bronce, color feo de repente. Y de repente y los demás se dan cuenta que es una coraza de bronce, pero tú piensas que es oro. Y no, pues los demás se dan cuenta que es bronce. Entonces es una mentira que tú mismo te tienes. Entonces hay que tener cuidado con esa coraza. Claro. Ya, esa sería más o menos la reflexión final que tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿quién realmente eres, amigo? Terminamos con esa pregunta. Estamos siendo. Estamos siendo, muy bien. Estamos experimentando cada día y cada día vamos construyendo este ego que nos sirve para conocernos y a la vez para ir incorporando esa autenticidad que habla, que es como lo contrario de lo que tú que no te gusta mucho, pero están esos dos ámbitos, ¿ya? Entonces el ego como protección y de autoconocimiento, pero un exceso de ego puede transformarse en ya una sombra, algo reprimido. Es una mentira. Una mentira, ¿ya? O algo que no tenemos incorporado, como decía la prima Carl Jung. Exacto. Ya, así que espero que estén súper bien, chiquillos. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a estar leyendo sus mensajes, dejen interacciones si quieren, suscríbanse obviamente y nos vemos pronto. Que estén bien, chao, chao. Chao. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también conjuro. Al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto hoy a casarme antes. Todo lo que dejas en mi cuerpo puede transformarse en nueva piel para acariciar. Ya no me critiques por ser libre y pasarla bien. Es mejor un cariño con amor. Estoy cansado de reinventarme todo el día, confiado creando arte con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también un conjuro. Al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto a casarme antes. ¿Qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa? Puedes predecir lo que tú quieras, puedes pensar lo que quieras que salga de mí. Por favor no me critiques por ser libre. No me critiques por